Los océanos del mundo contienen muchos secretos oscuros que hasta los lemurianos le tenían miedo. Hay algo aterrador en el fondo que la mente humana no puede comprender. Hola a la comunidad de Relatos para la Noche. Antes de comenzar déjame decirte que me gusta mucho este canal, y que todo aquel que escuche estos relatos debe estar suscrito para no perderse todos estos tenebrosos relatos. Una vez dicho esto, diré que estoy infringiendo muchas de mis propias reglas, al publicar este relato en un foro en línea y bajo un alias. En mi larga, y me atrevo a decirlo, distinguida carrera como periodista de investigación independiente, nunca he tomado una acción así. Tampoco he publicado nunca una historia sin antes comprobar, y volver a comprobar mi información. Así que lo que encontrarás en este vídeo es 100% real sin más, ni menos. En realidad, solo tengo una fuente para la mayoría de las historias que pienso contar, un hombre al que las autoridades, las personas en el poder que estaban tan ansiosas por silenciar, tildaron de inconformista y lunático. Debo confesar que fui muy cínico cuando escuché por primera vez las extravagantes historias del viejo marinero. Nunca he creído en el mundo sobrenatural, y he basado todas mis creencias en hechos científicos contundentes. Pero los acontecimientos recientes me han hecho cambiar de opinión y mi fuente es un hombre en quien he aprendido a confiar. Aún así, me gustaría tener la oportunidad de investigar más a fondo las afirmaciones realizadas y obtener pruebas concluyentes, pero, por desgracia, temo que mi tiempo sea limitado. El gobierno puede venir a por mí. Sin duda, tienen el incentivo de silenciarme. Aún así, durante mi carrera me he enfrentado a muchos burócratas de poca monta, policías secretos y dictadores de pacotilla. Los gobiernos ya no me asustan, pero lo que se esconde bajo el profundo mar azul ciertamente sí. Estoy seguro de que todos conocen la talasofobia, es decir, el miedo intenso y persistente a las masas de agua profundas. Esta nunca fue una fobia que me afectara en gran medida. En el pasado, mi mente racional habría atribuido esos miedos a una respuesta evolutiva, o al resultado de ver tantas películas de tiburones asesinos. Nunca me habría imaginado que nuestros océanos albergaran tantos secretos oscuros y males que, casi escapan a la comprensión humana. Algunos dicen que la ignorancia es una bendición, pero esa nunca fue una filosofía que yo haya seguido. De hecho, siempre me he enorgullecido de mi sed de conocimiento y de mi pasión por buscar la verdad. Por eso, después de todo, me hice periodista. Pero, dado lo que he aprendido y el terror absoluto que ahora ha invadido mi mente consciente, me pregunto si todo ha valido la pena. Pero no puedo hacer retroceder el tiempo ni borrar este conocimiento de mi memoria. Tampoco puedo escapar del poder oscuro que me tiene bajo su gélido control. Al final, me siento obligado a escribir y contar esta historia, incluso si es lo último que hago en este mundo. ¿Qué puedo decir de Jack Brady, mi fuente intrépida y una leyenda de la comunidad oceánica que arriesgó todo para decirme la verdad? Jack tenía más de 70 años cuando lo conocí, era un hombre con una vida llena de experiencia a sus espaldas, pero aún lleno de determinación y desafío férreos, visibles incluso bajo sus ojos cansados del mundo y su piel arrugada. Resulta difícil creer que solo ha pasado un mes desde que el viejo Jack me contactó por correo electrónico para solicitar una reunión. Jack insinuó que tenía una historia de gran importancia que deseaba compartir conmigo, y solo conmigo. Al parecer, había leído algunas de mis revelaciones anteriores y pensaba que yo era el hombre adecuado para el trabajo. Debo confesar que casi descarté y borré el correo electrónico no solicitado de inmediato. Recibo muchos mensajes engañosos y de bromas debido a mi carrera, y las vagas descripciones de Jack sobre los secretos de los 7 mares, francamente sonaban a un montón de tonterías. Pero no borré el correo electrónico y en su lugar envié una respuesta para concertar una reunión. No puedo decir por qué exactamente. Llamémoslo instinto de periodista, pero me llegó el presentimiento de una historia y tuve que seguir la pista. Sin embargo, no entré a la reunión a ciegas. Como siempre, hice mi debida diligencia e investigué sobre Jack antes de ir a conocerlo. Pronto descubrí que mi fuente había tenido una vida interesante y una carrera variada, aunque su pasión por el mar era una constante. Nacido y criado en una familia católica irlandesa en Boston, Jack abandonó su hogar para unirse a la Marina a los 18 años, y pasó los siguientes 5 años en el servicio. Después de su baja honorable, nuestro héroe trabajó como buzo en las Indias Occidentales durante varios años antes de que un incidente no especificado lo hiciera abandonar repentinamente y buscar una nueva carrera. Su historial laboral después de ese momento era bastante vago, al menos según el registro oficial.
Anteriormente, había trabajado para la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica durante casi 4 décadas, aunque noté que Jack figuraba oficialmente como contratista independiente en su nómina. No estaba claro qué trabajo hacía Jack Brady para esta agencia gubernamental aparentemente mundana y sin importancia, pero su correo electrónico insinuaba claramente que la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica era parte de una conspiración más amplia. ¿Pero qué estaban encubriendo? El correo electrónico inicial de Jack no proporcionaba detalles, pero sí enviaba una serie de hipervínculos que conducían a artículos oscuros y aparentemente no relacionados. Leí la colección de noticias, revistas científicas y artículos de Wikipedia que cubrían todo, desde monstruos marinos bíblicos hasta la ciudad perdida de Atlántida y sonidos submarinos inexplicables. Solo podía haber una cosa que vinculaba estas historias, y esa era la pasión de toda la vida de Jack Brady, los 7 mares. Nos conocimos en un bar de mala muerte del distrito portuario, el tipo de lugar en el que los clientes te miran con recelo cuando entras. Encontré a Jack sentado en la barra con un gran vaso de whisky en la mano. Su aspecto era muy parecido al que yo esperaba. Jack era un hombre grande, no tenía sobrepeso, pero estaba bien formado. Noté una vieja cicatriz en su mejilla derecha, y como sus profundos ojos azules estaban fijos a pesar del alcohol que ya había consumido. Jack me saludó con frialdad, estrechándome la mano con firmeza y asintiendo con la cabeza. Me ofreció una bebida, que rechacé cortésmente, y me hizo señas para que me acercara a una mesa en un rincón, donde dijo que podíamos hablar en privado. Por alguna razón, Jack se negó a dejarme grabar nuestra conversación, así que hice lo posible por transcribir sus palabras en taquigrafía. Comencé por hacerle preguntas sobre su educación y sus primeros años de carrera, solo para conocer un poco más al veterano. Sus respuestas fueron breves y concisas. Había crecido en una familia de marineros y le habían enseñado a navegar a una edad temprana. Jack dijo poco sobre el tiempo que pasó en la marina, solo dijo que había servido como marinero en un destructor y que había sido enviado al mar de China Meridional durante la caída de Saigón. Estaba claro que no quería hablar de su vida personal y familiar, pero sí quería contar una historia de su época trabajando como buzo de rescate en las Bahamas. El 13 de julio de 1982. Nunca olvidaré la fecha. Sé que es un cliché, pero ese fue el día que cambió mi vida para siempre. Esa mañana recibí una llamada de la policía de Nassau pidiéndome ayuda para recuperar un cuerpo en alta mar. Un pescador había dicho que había visto un cadáver de pie en aguas poco profundas. ¿De pie?, interrumpí confundido. Sí, respondió Jack. Tenía los pies recubiertos de cemento. Una auténtica porquería de mafia durmiendo con los peces, ¿sabes? Levanté una ceja sorprendida. Vaya, eso es raro, ¿no? En realidad, no, respondió Jack con un simple encogimiento de hombros, antes de tomar otro trago de whisky. En ese momento estábamos en medio de la ruta de tráfico de drogas más transitada del hemisferio occidental. Los traficantes de drogas tienen disputas si los cadáveres terminan en el agua. La recuperación de cuerpos era bastante común. Las circunstancias eran extrañas, pero solo cuando me metí en el agua me di cuenta de que algo no iba bien. ¿Cómo es eso?, pregunté, ahora con interés. Era un día caluroso, con temperaturas de más de 32 grados centígrados. El agua debería haber estado tibia, pero cuando me sumergí estaba helada. Recuerdo que temblé cuando salí a la superficie. No tenía sentido, pero a partir de ese momento las cosas solo se pusieron más raras. Hizo otra pausa para tomar otro trago de licor fuerte. Supongo que Jack necesitaba el coraje holandés para continuar, y noté cómo el color se le había ido del rostro. El cuerpo no estaba a gran profundidad, solo a 20 o 30 metros de profundidad. No estábamos lejos de la orilla y el agua era cristalina, por lo que pude ver el cuerpo desde la superficie. Así que, a pesar de las señales de advertencia, me sumergí. Como dije, el agua estaba increíblemente fría, pero había algo más. No había peces en los alrededores. He tenido que ocuparme de muchos cuerpos recuperados, y cuando un cadáver permanece bajo el agua durante un tiempo prolongado, atrae a los carroñeros. Los que se alimentan del fondo llegan primero y los depredadores más grandes los siguen cuando huelen sangre en el agua. La naturaleza sigue su curso, y en poco tiempo, no queda nada más que huesos y cartílagos.
Pero en esta inmersión no había ni un ser vivo a la vista. Me desconcertó el rumbo que estaba tomando la historia, pero también me intrigó. Noté que la voz de Jack había bajado de volumen y parecía reacio a continuar con su relato, así que tuve que darle un empujón. «Continúa», susurré. Jack rompió el contacto visual y miró fijamente su vaso antes de continuar. Como dije, me zambullí y vi el cuerpo de cerca. Ya te conté que tenía los pies cubiertos de cemento. No sé quién le hizo eso, pero supongo que tenían sus razones. El cuerpo era de un hombre de unos 1,80 centímetros de altura, pero eso es todo lo que pude decir sobre la víctima. Su ropa estaba desgarrada y rota y su carne se estaba pudriendo. No había evidencia de que algún animal se hubiera dado un festín con él, pero sin embargo el cuerpo del hombre se estaba desmoronando. La descomposición estaba avanzada y parecía que el cadáver había estado en el agua durante mucho tiempo. Pero esto no tenía sentido, porque el cuerpo solo había sido visto y reportado esa mañana. La víctima no estaba en aguas profundas y era visible desde la superficie, por lo que no hay forma de que pudiera haber pasado desapercibido durante un periodo prolongado. Me desconcertó el estado del cuerpo, pero mi principal preocupación era cómo sacarlo a la superficie. Sabía que necesitaría equipo especializado para hacerlo y me estaba preparando para ascender de nuevo y regresar a mi bote. Pero entonces lo vi y todo mi cuerpo se congeló. ¿Qué viste?, pregunté con impaciencia. Jack terminó el resto de su bebida antes de responder, con la voz temblorosa mientras hablaba. Los ojos del muerto estaban cerrados, y de repente ya no lo estaban. Abrió los párpados y me miró fijamente. Dios, esos ojos, no se parecían a nada que haya visto en mi vida, negros como el azabache y sin alma. Ojos verdaderamente monstruosos. Me quedé paralizado durante un largo momento, sin poder creer lo que estaba viendo. Pero había más. El cadáver abrió la boca y reveló un enorme agujero negro que, para mí, parecía un portal al mismísimo infierno. El agua se le filtró en la boca y creo que estaba intentando gritar, pero el sonido se apagó bajo el agua. No podía mover los pies, pero el monstruo se estiró hacia mí con sus huesudas manos como garras. Afortunadamente, estaba fuera de su alcance, pero me tambaleé hacia atrás y caí al fondo del mar. El monstruo seguía gritando, tratando desesperadamente de alcanzarme mientras sus ojos negros ardían con puro odio. Bueno, ¿qué puedo decir? Salí de allí y nadé de regreso a la superficie, dejando al furioso monstruo atrapado en el fondo del mar. Informé a la policía de Nassau de lo que había visto y el detective que investigaba me miró como si estuviera loco. Empecé a pensar que me había imaginado todo el incidente. ¿Lo había alucinado? ¿Me estaba volviendo loco? Dudé de mi propia cordura, pero luego la policía envió a otro buzo y supongo que tuvo una experiencia similar a la mía. De hecho, creo que resultó herido durante su inmersión cuando el monstruo le atravesó el traje y la piel. Después de eso, la situación se agravó. Las autoridades locales no sabían qué hacer con esa criatura, por lo que llamaron a un experto de los Estados Unidos. No sé con certeza qué sucedió después, pero creo que el gobierno de los Estados Unidos extrajo a la criatura y la transportó de regreso a los Estados Unidos. No puedo decir por qué, y francamente, no quiero saberlo. El primer relato de Jack terminó en este punto. Debo confesar que mi instinto inicial fue estallar en carcajadas, pero afortunadamente me detuve después de leer el tenso lenguaje corporal de Jack. Me di cuenta de que no estaba tratando deliberadamente de engañarme o hacerme perder el tiempo. Su historia era ridícula y seguramente imposible, pero parecía creer genuinamente que este incidente había ocurrido. Me imaginé que había alucinado el encuentro con el no muerto en el fondo del mar. Tal vez había algo tóxico en el agua, o tal vez sufría de trastorno de estrés postraumático como resultado de su servicio militar. De cualquier manera, no creí su relato. En ese momento no supe qué decir, quedándome literalmente sin palabras por lo absurdo de la historia de Jack. Al final fue Jack quien rompió el incómodo silencio, ya que parecía que podía leer mi mente. «No me crees, ¿verdad?», exclamó con frialdad. «¿Crees que estoy mintiendo?». Me miró directamente a los ojos mientras hacía su pregunta capciosa y de repente me sentí muy incómodo. «Lo siento, Jack, pero no es creíble».
Soy periodista profesional y no persigo fantasmas ni demonios. Jack sonrió y negó con la cabeza, pero mantuvo el contacto visual con los demás. Está bien. No esperaba que me creyeras, al menos no al principio. Y no tengo ninguna prueba física de esta historia. Pero tengo muchas más historias que contarte y las pruebas que la respaldan. Estoy feliz de compartir lo que tengo, pero aprecio que se necesita un acto de fe de tu parte. Si quieres marcharte, no te lo reprocharé. No hay daño, no hay falta. Pero si quieres investigar más, tienes mis datos de contacto. Ahora, si me disculpas, necesito otra copa. Salí del bar poco después, con la cabeza dando vueltas por el extraño encuentro. Había visto y oído algunas cosas locas durante mi carrera, pero nunca nada parecido a la historia de Jack. Normalmente descartaría de plano cualquier historia paranormal, pero había algo en Jack Brady que me impresionó. No parecía un fantasioso o un chiflado común y no pude evitar la sensación de que había una historia real allí. Investigué sobre el incidente de las Bahamas, pero no encontré nada que respaldara el relato de Jack. Mis intentos de comunicarme con la policía de Nassau no dieron resultado. Pero Jack había afirmado que las autoridades habían encubierto el incidente. Encontré un breve artículo en un periódico archivado que confirmaba que se había informado de un cadáver en ese lugar en la misma fecha. Lo que me pareció interesante fue que no había artículos de seguimiento en el periódico, lo que uno hubiera esperado ver si había una investigación en curso. Yo tenía experiencia en ese campo y todo el asunto apestaba a encubrimiento y supresión mediática. Creo que eso fue lo que me convenció para volver a ponerme en contacto con Jack y concertar una segunda reunión. Todavía no creía que se hubiera topado con un necrófago no muerto en la costa de las Bahamas, pero sí creía que tenía una visión de un mundo de secretos y conspiraciones. Nuestro siguiente encuentro tuvo lugar una tarde soleada en el puerto deportivo, mientras los dos caminábamos por el embarcadero y mirábamos el mar. Jack estaba ansioso por mostrarme su velero, un barco de 7 metros de eslora muy bien construido y mantenido llamado Nautilus, cuyo nombre estaba perfectamente estampado en el casco del barco. Es una belleza, dije con entusiasmo, notando el orgullo de Jack. ¿La sacarás a pasear hoy? El rostro de Jack palideció al oír la pregunta y me pregunté qué había dicho mal. Hubo una pausa tensa antes de que Jack finalmente respondiera, y noté una terrible tristeza en su voz cuando habló. No he vuelto a navegar desde que me jubilé. Dudo que vuelva a hacerlo. En realidad, debería vender el viejo barco, pero no soporto separarme de él. No sabía cómo responder a esta declaración, pero guardé la información para futuras referencias. Ya sea que las experiencias de Jack fueran reales o imaginarias, parecía claro que estaba sufriendo un trauma importante. Caminamos de regreso por el embarcadero y nos sentamos en un banco bajo el cálido sol. Fue entonces cuando Jack me contó sobre su cambio de carrera después del incidente en las Bahamas. El trabajo en Nassau fue un buen trabajo. Claro que vi cosas malas, pero también salvé a mucha gente e hice algo bueno. Y era un lugar hermoso para vivir, un verdadero paraíso tropical. Si no hubiera sido por el incidente, podría haberme quedado allí indefinidamente. Pero ver algo así cambia a una persona. Es como si mis ojos se abrieran y de repente pudiera ver a través del espejo. También me intrigó el experto al que habían llamado para que se ocupara de la criatura con la que me había topado. El hecho de que hubieran enviado un equipo desde mi país de origen sugería que no se trataba de un incidente aislado, y que nuestro gobierno sabía lo que realmente estaba sucediendo bajo la superficie. Y, como resultó, mis sospechas estaban bien fundadas. Empecé a hacer preguntas a través de mis contactos militares. Supongo que fue una tontería meter las narices en lugares oscuros y agencias gubernamentales oscuras. Pero, afortunadamente, los hombres de negro no vinieron a arrestarme y enviarme a una prisión apartada de la red. De hecho, todo lo contrario, porque recibí una llamada telefónica ofreciéndome un trabajo. Levanté una ceja, pero no pude evitar sentirme emocionado al escuchar esta revelación. ¿Era esta la conspiración del gobierno de la que tanto ansiaba saber? La llamada era de un tal señor Smith y no estoy bromeando. Ese era realmente su nombre. Andrew Smith trabajaba para la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica, que a primera vista era un trabajo de servicio civil bastante aburrido.
pero Andy dirigía un departamento que no figuraba oficialmente en los registros. De hecho, el gobierno federal negó y sigue negando su existencia. La sección que dirigía Smith se llamaba Unidad de Investigación Especial Oceánica. Una vez más, es un nombre inofensivo, pero lo que hace esta unidad es extraordinario. Entonces, ¿este tipo te dio un trabajo?, le pregunté. Sí, respondió Jack asintiendo. Había oído que yo había estado haciendo preguntas y me investigó. Supongo que Andy vio algo en mí y pensó que podía ayudarlos. Él era el experto que habían traído para lidiar con el Ghoul en las Bahamas. Su equipo capturó y contuvo con éxito a la criatura antes de entregársela a los militares. Él no sabe qué le pasó después, ni yo tampoco. Diablos, el zombie aún podría estar encerrado en el Área 51 por lo que sé. Mi intuición estaba en lo cierto. Había muchos misterios y fenómenos inexplicables en los océanos del mundo, y la OSIU tenía la tarea de investigarlos. Jack pasó los siguientes minutos explicando la estructura y el cometido de la unidad de investigación, y describiendo sus primeros años trabajando para la agencia. Comenzó como investigador junior, pero pronto fue escalando puestos bajo la tutela de Smith. Durante este tiempo, fue enviado por todo el mundo a diversos casos relacionados con incidentes extraños y avistamientos en todos los océanos del planeta. Jack confirmó que la mayoría de estos informes eran engaños, mitos locales o tenían algún tipo de explicación lógica. La unidad podría pasar años sin ninguna actividad paranormal o críptica legítima y habría constantes amenazas de los legisladores para cortar su financiación. Pero luego saldría a la luz un caso real y los poderes fácticos tomarían nota. La historia que me contó esa tarde soleada en el puerto deportivo fue breve pero inquietante, ya que describió avistamientos de una entidad conocida simplemente como el Nadador. Este comenzó como otra leyenda, así que al principio pensamos que era más una tontería, explicó Jack. Hay relatos sobre el Nadador a lo largo de la historia, que se remontan a la época del Imperio Romano. Sin embargo, lo interesante es que la misma historia se repite en diferentes culturas y civilizaciones de todo el mundo. En todos los relatos, los detalles eran inquietantemente similares. Los marineros hablaban de un solo nadador, un hombre de piel bronceada. A veces sin ropa, otras veces con ropa o incluso un traje de baño. Pero siempre se le ha visto en alta mar. Quiero decir, a veces este tipo está a cientos de kilómetros de la tierra más cercana, demasiado lejos para que cualquier ser humano normal pueda nadar. Cuando lo avistan, nunca hay otros barcos en las cercanías y no hay ninguna indicación de cómo terminó en mar abierto. ¿Raro, no? Pero se pone más raro. Los capitanes de muchos barcos han intentado salvar al hombre, pero todos los intentos de llamarlo o incluso sacarlo físicamente del agua han fracasado. Este hombre o entidad permanece inconsciente y simplemente sigue nadando. «Wow», dije sin más palabras. La leyenda era, en efecto, extraña y bastante escalofriante, pero parecía no ser más que un mito. Pero, por supuesto, Jack tenía más que añadir. Me hice cargo del caso durante el invierno de 1988, después de que se informara que se había visto al nadador en el Atlántico, a unas 200 millas al este de las Bermudas. El señor Smith no dio mucho crédito a los informes, pero de todos modos me envió a investigar. Me subí a una fragata de la Marina que estaba patrullando y nos permitieron usar su helicóptero de reconocimiento para buscar a la entidad. Honestamente, fue pura suerte que lo encontráramos dado que solo teníamos una ubicación aproximada. Pero lo encontramos, y esta vez obtuve pruebas. En ese momento, Jack sacó su teléfono del bolsillo y me mostró un vídeo. El metraje original era granulado y áspero y parecía haber sido grabado con una videocámara de los años 80, probablemente convertido más tarde a un archivo de vídeo digital. Al parecer, el vídeo se había filmado desde un helicóptero que volaba sobre aguas abiertas, y pude escuchar el estruendo de las palas del rotor a través de los altavoces del teléfono. El helicóptero volaba con mal tiempo y las aguas grises que había debajo estaban agitadas, con fuertes olas que surgían y rompían con una intensidad violenta. De repente, el camarógrafo hizo un zoom y fue entonces cuando lo vi. El nadador solitario estaba boca abajo y vestía un bañador rojo brillante. No podía ver su rostro, pero las acciones del hombre eran extraordinarias.
Observé con asombro cómo nadaba contra las olas, sin entrar en pánico, y de algún modo, manteniéndose por encima de la superficie. No levantó la vista cuando el helicóptero pasó sobre él ni reaccionó a los gritos que le emitían los altavoces del aparato. En lugar de eso, siguió nadando, incluso cuando las olas amenazaban con abrumarlo. La cámara enfocó al hombre durante varios segundos antes de volver a alejarse. A continuación, el camarógrafo escaneó el horizonte y confirmó que no había tierra ni otros barcos o aviones a la vista. Todo lo que podía ver era un océano infinito en todas direcciones. Y luego la filmación terminó abruptamente. Levanté la vista de la pantalla y vi que Jack me observaba atentamente. «Wow», repetí, pero no di más detalles. Las imágenes eran convincentes, pero no podía garantizar que no fueran manipuladas. «¿Descubriste quién era?», pregunté. «No», confirmó Jack sacudiendo la cabeza. «Es un caso sin resolver hasta el día de hoy, pero tengo mis teorías». «Ah, sí», dije con genuino interés. Jack hizo una breve pausa, pareciendo estar sumido en sus pensamientos mientras miraba hacia el mar. ¿Has oído alguna vez la leyenda del judío errante? Es una fábula medieval sobre un hombre que se burló de Jesús en la cruz y fue condenado a caminar por la tierra hasta la segunda venida. La historia me suena familiar, confirmé. Bueno, creo que el nadador es su equivalente náutico. Alguna vez fue un hombre mortal, pero cometió un grave pecado. Ahora está condenado a nadar por los océanos del mundo hasta el fin de los tiempos. No se cansa, no puede hundirse bajo la superficie y nunca puede detenerse. Nadie puede ayudar a esta pobre alma, así que debemos dejarlo a su suerte. Me sentí mal después de escuchar la teoría de Jack. No era un hombre religioso y hacía años que no entraba en una iglesia. Pero había algo verdaderamente escalofriante en la idea de un alma perdida, un hombre maldito que fue exiliado de la tierra misma y condenado a nadar en los crueles mares del mundo por toda la eternidad. Nuestro segundo encuentro terminó poco después, cuando Jack me dijo que me pusiera en contacto con él si quería saber más. Una vez más, hice mi investigación después del encuentro. Hay numerosas menciones y relatos sobre el nadador o el hombre nadador a lo largo de la historia y en todo el mundo, así que eso es cierto. Pero no pude encontrar en internet el vídeo que Jack me había mostrado. No creía que el vídeo estuviera manipulado. Es posible que fuera un montaje. El hombre que estaba nadando podría haber sido arrojado desde el helicóptero, y luego recuperado después de que se filmara la película. Pero ¿por qué correr el riesgo en condiciones meteorológicas tan adversas? Simplemente no cuadraba. Sin embargo, a esa altura ya estaba enganchada y no perdí tiempo en concertar mi siguiente encuentro con Jack. Para nuestra tercera entrevista, Jack me invitó a su casa, lo que tomé como una buena señal porque seguramente significaba que me estaba ganando su confianza. Vivía en un pequeño y sencillo apartamento de un dormitorio, no muy lejos del puerto. El apartamento estaba ordenado y bien cuidado, pero era muy básico. Observé las distintas botellas de licor apiladas en la cocina y me pregunté si Jack tendría un problema con la bebida. En cualquier caso, me ofreció una taza de café, que acepté. Nos sentamos en su pequeño salón y me fijé en la colección de libros muy usados que había en los estantes. Como era de esperar, Jack poseía muchas publicaciones sobre navegación e historia naval, pero vi otras ediciones sobre temas tan diversos como religión, filosofía y mitología. También me sorprendió ver una copia impecable de la Biblia del rey Jaime y sobre la mesa de café. Jack no me había parecido un tipo religioso, pero tal vez lo que había vivido había cambiado su perspectiva. En cuanto a mí, me intrigaba, pero seguía siendo cínico, todavía no me habían convencido las extravagantes historias de Jack. Observé cómo Jack configuraba su televisor para reproducir un vídeo desde su teléfono y me impresionó un poco ver a un hombre de su edad que sabía mucho de tecnología. No me reprodujo el vídeo de inmediato, sino que me ofreció una explicación. Me disculpo por no poder compartir este archivo con ustedes. Lo mismo ocurre con las imágenes del nadador. No se supone que deba tener estos vídeos y, por supuesto, no se me permite mostrárselos a los periodistas. Estoy violando varias leyes federales con solo hablar con ustedes ahora. Llámenme no comprometido si quieren, pero no quiero pasar el resto de mi vida en prisión. Sin embargo, si muero, esa es otra historia. Estoy feliz de legarles todas las pruebas que tengo con la condición de que revelen esta historia por completo.
Está bien, respondí sin saber muy bien qué más decir. Jack se acercó antes de hacer su pregunta. Bueno, amigo, estoy seguro de que has oído hablar de la ciudad perdida de Atlántida. Esta vez no pude evitar reírme por lo absurdo de su pregunta. Claro, no me digas que lo encontraste. Jack compartió mi diversión, riéndose amigablemente mientras respondía. No, me temo que no. Eso hubiera sido el culmen de mi carrera, ¿no crees? No, no encontramos la Atlántida, pero sí descubrimos y exploramos otra ciudad legendaria que se perdió bajo las olas, una ciudad antigua cuya existencia misma desafía todo lo que creíamos saber sobre la historia humana. Con esa introducción críptica, presionó el botón de reproducción en su teléfono y el vídeo se transmitió a la pantalla del televisor. Lo que vimos fue una grabación de una cámara submarina, aparentemente conectada a un pequeño submarino. Es un vehículo submarino operado a distancia o ROV, confirmó Jack. Las imágenes se tomaron en 1996 y la tecnología era de última generación en ese momento. La película continuó mientras el submarino navegaba por aguas oscuras y se encontraba claramente muy por debajo de la superficie, con la principal fuente de iluminación proveniente de las luces adheridas a su marco. El submarino continuó su descenso hacia una gran cantidad de edificios de piedra, que inexplicablemente se encontraban esparcidos por el fondo marino. El sitio era considerable y pude ver una serie de edificios más pequeños con techos planos que rodeaban a un trío de grandes estructuras tipo pirámide. Claramente estábamos observando una ciudad perdida en el fondo del océano, abandonada hace mucho tiempo por los seres humanos y dejada en manos de criaturas marinas y depredadores de aguas profundas. Seguí mirando las extraordinarias imágenes, asombrado y fascinado por lo que estaba presenciando. Nunca había visto un lugar como este antes y no pude evitar preguntar. ¿Dónde se filmó el vídeo?, pregunté. La meseta de Mascarene, confirmó Jack con tono serio. Al noreste de Madagascar y al oeste de las Seychelles. Este lugar está a unos 150 metros bajo el nivel del mar. Se me cayó la mandíbula mientras seguía mirando la cámara del sumergible mientras se acercaba a la pirámide más grande de la ciudad perdida, de quizás 15 a 20 metros de altura y construida con escaleras que ascendían a sus cimas. No soy un experto en historia antigua, pero nunca he oído hablar de una ciudad perdida en esta región, dije. No, no lo habrías hecho, respondió Jack. No hay registros escritos oficiales de que esta civilización haya existido jamás. De hecho, todos los registros históricos y geológicos dicen que esta ciudad no debería estar allí, y sin embargo aquí está. ¿Qué has descubierto sobre este lugar?, pregunté con impaciencia. ¿Y por qué nunca se hizo público el descubrimiento? La verdad es que no sabemos mucho, respondió Jack. Los arqueólogos no pueden explicar las estructuras y las pirámides. Dicen que los diseños de los edificios incluyen aspectos de varias civilizaciones antiguas diferentes, egipcia, maya, camboyana. Parece que esta ciudad hundida es anterior a todas ellas. Bien podría tener decenas de miles de años y, sin embargo, las estructuras están notablemente bien conservadas. En cuanto a por qué no lo hicimos público, bueno, las razones se harán evidentes. Señaló hacia la pantalla mientras el ROV descendía por una pequeña entrada abierta que conducía al interior de la pirámide sumergida. Observé atentamente cómo el submarino controlado a distancia navegaba por un estrecho pasillo en el interior de la pirámide, con los faros delanteros iluminando el camino a medida que se adentraba más en las entrañas de la estructura. Lo que realmente me interesó fueron las imágenes en forma de mosaico que se exhibían en las paredes del corredor, imágenes que aparentemente contaban la historia perturbadora y violenta de esta civilización perdida. Vi representaciones de sacerdotes vestidos con túnicas de pie en la cima de las pirámides, mientras caían lluvias torrenciales sobre ellos mientras los hombres santos usaban cuchillos y dagas para masacrar a prisioneros encadenados, mientras la sangre de sus víctimas fluía hacia el nivel del agua. En la siguiente imagen vi veleros sobre las olas y marineros arrojando por la borda los cuerpos de esclavos, o prisioneros a las oscuras aguas que se extendían debajo. Pero lo más escalofriante era el monstruoso depredador que se encontraba bajo la superficie y que se estaba dando un festín con los cuerpos humanos. La enorme criatura parecía ser una serpiente marina con escamas verdes que cubrían su cuerpo. Y el monstruo tenía 3 cabezas.
La representación de la bestia era escalofriante, ya que vi 3 pares de ojos rojos ardientes y un trío de bocas llenas de dientes afilados como navajas. Jack seguramente notó mi sorpresa al ver estas horribles representaciones, y me sorprendió al relatar versículos bíblicos. Él hace hervir las profundidades como una olla, y el mar como una olla de ungüento. No hay nadie en la tierra como él, que esté libre de temor. Él contempla todas las cosas altas. Es rey sobre todos los hijos del orgullo. Él es Leviatán, y este es su reino. Me quedé sin aliento, mirando a mi compañero con asombro. Pero él no dio más detalles, en lugar de eso me hizo un gesto para que siguiera observando. Finalmente, el sumergible salió del largo corredor y entró en una enorme cámara en el centro mismo de la pirámide. Se me heló la sangre cuando la cámara enfocó y vimos lo que había dentro de esa cámara de los horrores. Dentro de la pirámide se encontraban los huesos de cientos, si no miles, de seres humanos. Las paredes estaban decoradas con calaveras, cuyas cuencas vacías de los ojos miraban acusadoramente hacia abajo, hacia las pequeñas embarcaciones que habían invadido su tumba olvidada hacía mucho tiempo. Aparté la mirada de la pantalla con disgusto y la miré a Jack, quien terminó el vídeo antes de girarse para mirarme. Existen leyendas sobre un continente perdido de Lemuria que supuestamente estaba ubicado en lo que hoy es el Océano Índico, explicó. Se descartó como un mito, pero ahora hemos descubierto pruebas de su existencia. Parece que esta ciudad sin nombre era la capital de la civilización perdida. Como pueden ver, sus líderes y sacerdotes practicaban sacrificios humanos a gran escala. Pero, por más horribles que fueran sus masacres, parece que sí tenían un propósito. Levanté ambas cejas con incredulidad y lo fulminé con la mirada. Jack levantó las manos a la defensiva antes de responder. Oye, no estoy tratando de justificarlo, dijo, pero los lemurianos estaban a merced de la bestia. ¿Hablas sobre el Leviatán?, pregunté confundido. Sí, respondió Jack con total seriedad. Nuestros antropólogos han estudiado las pinturas que dejó su gente. Los lemurianos creían que era necesario ofrecer sacrificios a la bestia de las profundidades. Así es como mantuvieron a salvo su civilización. Parece que este sistema funcionó durante un tiempo, pero al final la bestia obtuvo la victoria y su ciudad fue tomada por el mar. Eso no es posible, exclamé, cuando finalmente llegué a mi límite. No existe ninguna criatura como esa en los océanos del mundo. Es simplemente imposible. Jack sonrió con complicidad y asintió con la cabeza. Hubo un tiempo en el que te habría creído, pero estoy seguro de que sabes que se ha explorado menos del 20% del océano, y en verdad, tenemos muy poca idea de lo que hay ahí abajo. Está bien, lo entiendo, fue mi respuesta defensiva, pero no creo que un monstruo como ese pueda existir, una serpiente de 3 cabezas. Vamos, hombre, ¿dónde están tus pruebas? Bueno, resulta que tengo otra historia que contarte, dijo Jack, con sus ojos azules llenos de una intensidad ardiente. Te pediré que te reserves tu opinión hasta que hayas visto y oído todo lo que tengo para decirte. Sacudí la cabeza con incredulidad. Parecía que me estaban llevando por una madriguera de conejo y eso no me gustaba. Pero aún así, Jack me tenía en sus manos y no podía irme sin escuchar la historia completa. A principios de los años 2000, se produjo un extraño incidente que, en realidad, recibió mucha atención en su momento. La noticia se difundió antes de que tuviéramos la oportunidad de ocultarla, pero, por supuesto, el público no se enteró de toda la historia. Por supuesto, repetí, y mi cinismo volvió a apoderarse de mí al cuestionar una vez más toda esta iniciativa. Si Jack captó mi tono, no lo demostró y continuó con su relato. En noviembre de 2003, un equipo de investigación marcó a un gran tiburón blanco hembra de 9 pies en la costa del suroeste de Australia. 4 meses después, los registros muestran que el tiburón se zambulló abruptamente 2000 pies con un aumento de temperatura de 32 grados. Luego, el tiburón desapareció sin dejar rastro. Poco después, la etiqueta apareció en la orilla, pero no había señales del tiburón. Los investigadores supusieron que un animal grande se metió debajo del gran tiburón blanco, y lo arrastró hasta el fondo. Ahora, la pregunta es esta: ¿qué animal podría haber capturado y matado a un tiburón de 9 pies? Me encogí de hombros con desdén antes de responder: ¿un pez más grande? Jack se rió divertido. Sí, buena idea, dijo,
Pensaron que era un tiburón blanco más grande o posiblemente una orca. No había una respuesta definitiva, pero esta teoría satisfizo a la mayoría de la comunidad científica. Pero había más cosas que no se hicieron públicas. Suspiré en voz alta, pero no interrumpí a Jack mientras continuaba. Verá, el tiburón de 9 pies no fue la única criatura marina marcada que terminó muerta. En total, hubo 4 tiburones blancos muertos en esa parte del océano en el espacio de unos pocos meses, el más grande de los cuales era un macho de 16 pies. 2 orcas adultas también murieron. No recuperaron los rastreadores en todos los casos, pero las grabaciones mostraron que todos estos animales murieron de la misma manera. En los 6 casos, algo que estaba debajo los atrapó y los arrastró hacia las profundidades. Mis ojos se abrieron de par en par cuando hice la conexión en mi cabeza, pero seguramente no podía ser verdad, ¿o sí? Incluso si todos esos animales hubieran muerto, debía haber una explicación lógica. Lo que hicimos fue preparar una especie de trampa, continuó Jack. Obtuvimos el cuerpo de un tiburón blanco de 3,5 metros recientemente fallecido y lo atamos a una boya a 50 metros por debajo de la superficie y justo en medio de los terrenos de caza del depredador desconocido. Además, conectamos cámaras submarinas para monitorear la situación y, con suerte, echarle un vistazo. Sentí que mi corazón latía más rápido en mi pecho mientras lo empujaba por más. ¿Qué pasó?, pregunté. Jack sonrió como si disfrutara de mantenerme alerta. El cadáver del tiburón estuvo flotando en el agua durante 3 días. Estábamos a punto de darlo por perdido y soltar el cuerpo. Entonces sucedió esto. Una vez más, utilizó su teléfono y transmitió otro clip en su televisor. Este vídeo era corto, apenas duraba 10 segundos. Fue así de rápido. En un momento estábamos mirando hacia abajo a través de una cámara submarina, hacia el oscuro abismo. De repente, algo enorme emergió de las profundidades, impulsándose hacia arriba y hacia la cámara. Solo pude ver brevemente a la bestia, pero sus horribles rasgos eran inconfundibles. El depredador gigante que emergió de la oscuridad tenía 3 cabezas con 6 ojos rojos ardientes, y un trío de mandíbulas abiertas llenas de muchas filas de dientes afilados. Me encogí en el asiento, y dejé escapar un grito de sorpresa mientras mi cerebro asustado intentaba entender lo que acababa de ver. El vídeo se cortó un segundo después y la pantalla se volvió negra en un instante cuando supuse que la cámara había sido devorada por las fauces del monstruo. Aunque el monstruo solo apareció en la cámara durante unos breves segundos, Jack pudo mostrarme una imagen fija. El agua estaba oscura y la imagen estaba borrosa, pero pude ver claramente al depredador en todo su espantoso esplendor, una pesadilla de dientes y furia con 3 fauces anchas que parecían entradas al mismísimo infierno. Y esos ojos, los 6 de color rojo intenso de rabia, pero también de malicia inteligente. Nunca había visto una criatura así antes, pero no pude evitar reconocer el marcado parecido con las representaciones dentro de la ciudad hundida. Salí de la casa de Jack poco después, todavía aturdida y con náuseas. No hice arreglos para una reunión más, pero murmuré algo sobre ponerme en contacto con él mientras me dirigía a la puerta. Jack dejó en claro que tenía más información para compartir conmigo, pero creo que sabía que necesitaba tiempo para procesar todo lo que había oído y visto. Debo confesar que me serví una bebida fuerte cuando llegué a casa, y me llevó un tiempo calmarme. Pero una vez que recuperé el sentido, comencé a pensar de manera lógica y las dudas regresaron. Las imágenes que había visto en el apartamento de Jack eran inquietantes, pero ciertamente no concluyentes. Los vídeos de la ciudad submarina y la bestia de 3 cabezas podían haber sido preparados o creados por CGI. No sé por qué Jack o cualquier otra persona se habría tomado tantas molestias para hacerlo, pero no podía descartar la posibilidad. Si Jack me estaba diciendo la verdad, entonces debía haber evidencia que lo respaldara, registros, datos, declaraciones de testigos, etc. Tal vez él tenía acceso a esta información, pero por ahora no podía estar seguro de nada. Me dije a mí misma que esto tenía que ser una tontería y que Jack Brady me estaba tomando el pelo. Todos mis instintos profesionales me decían que me marchara, que cortara el contacto con Jack y abandonara la investigación. Pero había algo más profundo en mi interior que me lo impedía. No era solo la corazonada de que estaba buscando una historia importante, claro, eso era parte de ello, pero lo que había aprendido había despertado algo dentro de mí.
Llámalo un miedo primario o un reflejo evolutivo, pero estaba empezando a creer que Jack tenía razón y que realmente había algo perverso y aterrador en las profundidades del océano. Fue entonces cuando empezaron las pesadillas. No dormí bien en las noches siguientes a nuestro tercer encuentro, pero cuando finalmente me quedé dormido, me acosaron visiones vívidas y aterradoras. En la primera pesadilla, me vi hundiéndome en el abismo, impotente mientras descendía hacia la oscuridad y hacia un pozo aparentemente sin fondo. La luz se desvaneció a medida que el agua llenaba mis pulmones. Pero en mi sueño no me estaba ahogando y me sentía extrañamente en paz. No me malinterpreten, era aterrador estar tan indefenso, estar rodeado de agua interminable mientras me hundía lentamente en un abismo casi infinito. Pero había belleza en esas profundidades, una sensación de asombro y maravilla mientras presenciaba la gloria del mundo natural. Pero, por desgracia, la paz que sentía en mi estado de ensueño no iba a durar. Lo vi con el rabillo del ojo y giré bruscamente la cabeza para ver a la criatura que se precipitaba hacia mí. Traté de gritar cuando el monstruo rápidamente cerró la brecha. Pateé con todas mis fuerzas, pero no pude escapar. Mi sangre se congeló mientras el agua a mi alrededor hervía. Y entonces vi al monstruo, una cosa de pesadillas sacada de las profundidades del infierno. Este era Leviatán, el terror de las profundidades, que venía a darse un festín con mi carne y reclamar mi alma. Grité y pateé con todas mis fuerzas, pero no hizo ninguna diferencia, ya que las tres bocas hambrientas luchaban entre sí por el privilegio de devorarme por completo. Tuve la reacción normal ante la pesadilla, me desperté gritando y empapado en sudor. Fue una pesadilla terrible, pero supongo que tenía un origen rastreable. Había visto imágenes del Leviatán durante mi último encuentro con Jack y me habían asustado muchísimo, así que me pareció natural que tuviera pesadillas con la bestia. Pero los terrores que sufrí la noche siguiente fueron más difíciles de explicar. Una vez más, me sumergí en una pesadilla submarina, esta vez me encontré en el fondo del océano. No sé a qué profundidad estaba, pero cuando miré hacia arriba no pude ver la superficie sobre mí. De hecho, la única luz en este paisaje infernal sumergido provenía de criaturas marinas fluorescentes y flora que se encontraban esparcidas por el fondo marino. Todo estaba oscuro a mi alrededor y el agua helada me helaba hasta los huesos. No quería estar allí. Este no era un lugar para mortales. Intenté nadar desesperadamente hacia arriba, pero no podía moverme del lugar. Empecé a entrar en pánico mientras miraba hacia abajo, mi corazón latía con fuerza en mi pecho, cuando vi como mis pies estaban recubiertos de concreto, tal como el Ghoul que Jack había encontrado en las Bahamas todos esos años atrás. Luché con todas mis fuerzas para liberarme, pero fue en vano. Al final, me agoté y llegué a la terrible conclusión de que estaba atrapado en ese infierno acuático. Pero lo peor estaba por venir. De repente, la temperatura del agua a mi alrededor aumentó drásticamente, pasó de congelarse a estar cerca de hervir en cuestión de segundos. Y un momento después, el agua oscura que me rodeaba se volvió roja como la sangre, mientras una densa nube carmesí me rodeaba. Me atraganté cuando una sustancia tóxica se abrió paso por mi garganta y supuse que lo que había contaminado el agua del océano era veneno puro. Recé para despertarme, pero la pesadilla aún no había terminado conmigo. Mis ojos se adaptaron cuando la nube roja se abrió y algo emergió de detrás de ella, una criatura que se arrastraba por el fondo del océano. Mi cuerpo se tensó mientras observaba a la entidad oscura marchar hacia mí. No podía moverme ni gritar. Mis pulmones estaban llenos de agua de mar, pero ahogarme era imposible. Este hubiera sido mi destino preferido, pero algo mucho peor me estaba por llegar. Me resulta difícil describir la horrible entidad que emergió de la niebla roja. Tomó la forma física de un hombre, pero estaba seguro de que esta criatura no era humana. Caminaba sobre el lecho marino como si perteneciera a este lugar, ajeno a las corrientes y la intensa presión que lo rodeaba. No podía ver su rostro. De hecho, ni siquiera estoy seguro de que tuviera rostro. Todo lo que vi fue una forma oscura que se deslizaba hacia mí, una forma sombría que parecía tener un control total sobre este entorno hostil, y estaba completamente concentrada en mí, un intruso en su reino. No pude distinguir su rostro, pero cuando la entidad se acercó, vi sus ojos, ojos ardientes, como orbes, que iluminaban la oscuridad, pero en lugar de traer luz a los lugares más oscuros, su fuego solo trajo terror a mi corazón.
Luché una vez más contra los zapatos de cemento que me sujetaban firmemente en el lugar, mientras mis gritos eran ahogados por el agua que corría. Y la entidad monstruosa seguía acercándose, sus ojos horrendos quemándome a través de mí mientras la oscuridad que traía consigo consumía todo. Fue entonces cuando me desperté con la rutina habitual, gritos y sudor frío. No pude volver a dormir esa noche, no me atreví. Tan pronto como salió el sol llamé a Jack y acordé encontrarme con él ese mismo día. Para bien o para mal, necesitaba escuchar la conclusión de su historia. Me temblaba la voz cuando llamé a Jack y estoy segura de que él se dio cuenta de mi incomodidad por teléfono. En esta ocasión, lo invité a reunirme en mi propia casa. Normalmente nunca haría esto con ninguna fuente. Pero justifiqué la decisión en mi cabeza, diciéndome a mí misma que sería mejor estar en mi propio terreno para asegurarme de que no me hiciera ninguna mala pasada al presentar su evidencia. Pero en realidad, me sentía muy inquieto y no me sentía cómodo saliendo de mi casa. Es una locura si lo piensas. He enfrentado algunos desafíos importantes y situaciones peligrosas durante mi carrera, pero las vívidas pesadillas que había experimentado recientemente realmente me habían sacudido. Jack llegó a mi apartamento temprano, poco después de las 9 de la mañana, según recuerdo. Yo había intentado lucir presentable, pero no podía ocultar las bolsas bajo mis ojos y el sudor frío en mi frente. Jack lucía como siempre cuando llegó a mi puerta, con un exterior duro que apenas ocultaba la tristeza y vulnerabilidad que había en su interior. Mi visitante me miró con desconfianza cuando me vio por primera vez, pero no hizo ningún comentario cuando lo invité a pasar. Fue solo cuando estuvo instalado y sentado en mi sala de estar que me hizo una pregunta que en realidad era más bien una afirmación. «¿Has estado teniendo pesadillas, no?», preguntó Jack. Me quedé boquiabierto al ver los ojos inexpresivos de Jack. Experimenté una combinación de emociones y pasé un momento de tensión antes de poder hablar. «¿Cómo diablos supiste eso?», pregunté finalmente. Jack asintió con la cabeza y bajó la mirada, aparentemente lleno de culpa. «Lo siento, amigo», respondió, «debí haberte advertido que esto era una posibilidad. Todo el personal de la OSIU ha sufrido por eso. Pensé que las pesadillas no te afectarían porque solo escuchas estos relatos de segunda mano. Supongo que estaba equivocado». Respiré profundamente mientras me dejaba caer en el sofá e intentaba procesar lo que me acababan de decir. Lo que Jack decía no tenía ningún sentido. ¿Cómo podían las historias que me había contado infiltrarse en mi subconsciente en tal medida? Seguramente debía ser una coincidencia. Pero aún así, mi trabajo era descubrir e investigar verdades incómodas y sabía que tenía que distanciarme emocionalmente para hacer este trabajo. Entonces, ¿por qué estaba tan enojada con Jack por exponerme a esto? Hice todo lo posible por reprimir mis emociones negativas y mantenerme profesional y hospitalaria. ¿Puedo ofrecerle una taza de café?, le pregunté a mi invitado. Jack me lanzó una media sonrisa y un guiño, antes de meter la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacar una botella de whisky de 1/4 de galón. «Pensé que podríamos tomar algo más fuerte», dijo tímidamente. Levanté una ceja como de costumbre antes de mirar el reloj. «Es un poco temprano, ¿no?», dije con tono moralista. «Créeme, vas a necesitar un trago fuerte al final de esto». Jack respondió con firmeza. «Ahora, te sugiero que nos traigas 2 vasos». Me levanté del sofá a regañadientes y me dirigí a la cocina. Al principio, solo tomé un vaso de chupito del armario, pero luego lo pensé mejor y tomé otro. Dejé los 2 vasos en la mesa de café, al lado de la botella de Jack. Para entonces, mi hospitalidad había llegado a su límite, ya que exigía respuestas a mi invitado. «¿Qué tienes para mí, viejo?», pregunté con firmeza. Jack sonrió levemente, tal vez impresionado por mi actitud de ir directo al grano. «Bueno, amigo mío», comenzó, «ya has hecho tu debida diligencia, así que estoy seguro de que estás familiarizado con el blog». Pensé por un momento antes de recordar dónde había escuchado ese nombre extraño antes. «Sí, creo que sí», respondí finalmente, mientras mi cerebro exhausto recuperaba la información almacenada. Entiendo que el bloop era un sonido submarino no identificado detectado por la NOAA a finales de los años 90. «¿Correcto?», confirmó Jack con frialdad.
El sonido fue detectado en el Pacífico Sur en 1997, todo por un sistema de dispositivos de escucha utilizados para monitorear la actividad sísmica submarina, entre otras cosas. Puede clasificarse como de frecuencia ultrabaja y gran amplitud. Inicialmente, se hizo pública la teoría de que la fuente era una criatura viviente, una que tendría un llamado mucho más poderoso que cualquier animal conocido en los océanos de la Tierra. Oficialmente siguió siendo un misterio, pero en 2012 la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica declaró que el sonido era consistente con movimientos glaciares y muy probablemente causado por desprendimientos de hielo. Me reí nerviosamente porque creía que sabía a dónde iba esto. Déjame adivinar, la historia de 2012 fue un encubrimiento y realmente hay una criatura gigantesca nadando por ahí. Jack no replicó mi risa y respondió con tono serio. Tal vez sí. No puedo decirlo con seguridad. No fue mi caso y por eso no recibí una información completa. Dicho esto, es muy posible que el blob provenga de una criatura marina enorme y aún no revelada. Hemos descubierto una serie de animales en las profundidades que nunca se han revelado al público, y es seguro asumir que hay muchos más allí abajo, esperando ser encontrados. Hizo una pausa para que asimilaran la declaración. Pero no estoy aquí para hablarles de monstruos marinos, no esta vez. Me temo que necesito contarles sobre una amenaza mucho mayor, un mal antiguo e indescriptible que desatamos sin darnos cuenta en nuestro mundo. Y todo comenzó con un sonido submarino no identificado, que nos llevó a un lugar muy oscuro. Suena siniestro, dije en un intento de quitarle importancia a la situación, aunque en realidad tenía un nudo en el estómago. Jack suspiró profundamente, como si no quisiera continuar, pero finalmente habló. Hace 2 años, nuestro sistema de vigilancia sonora detectó una señal no identificada procedente del Atlántico Sur, a unas 300 millas al sur de las Islas Malvinas. Ahora bien, ya hemos captado sonidos misteriosos antes, por supuesto, incluido el blob. La mayoría resulta tener un origen natural, avalanchas submarinas, cantos de ballenas, etc. Pero este sonido no se parecía a nada que hayamos detectado antes. La grabación inicial era entrecortada y de mala calidad, pero una cosa estaba clara, lo que oímos era una voz humana, una voz femenina, para ser precisos. Se me heló la sangre y abrí los ojos como platos mientras miraba a Jack con asombro. ¿Cómo es posible?, exclamé consternado. No teníamos ni idea, respondió Jack con sinceridad, pero los altos mandos querían que investigáramos. Enviamos un barco de escucha al lugar donde se detectó la señal por primera vez y yo fui parte de la tripulación. Navegamos hacia el sur desde Puerto Stanley, anclamos en las gélidas aguas de la Antártida y encendimos nuestro sistema de hidrófonos. Y luego esperamos. Admito que era escéptico y creía que volveríamos a casa con las manos vacías, pero solo estuvimos en el lugar unas pocas horas antes de que nuestros sensores captaran la señal, tan clara como el día. Dicho esto, Jack sacó su teléfono del bolsillo de su chaqueta con mano temblorosa, su dedo posado sobre la pantalla durante un tenso momento antes de presionar y reproducir el archivo de audio. Me senté hacia adelante y escuché atentamente mientras la grabación comenzaba con el sonido familiar del agua corriendo, pero después de un momento este sonido fue interrumpido por una voz clara que hablaba en perfecto inglés. No sé cómo describir exactamente la voz. Era claramente femenina, pero monótona y sin emociones, como si estuviera leyendo un guión. Había algo escalofriante y amenazador en la vocalización. La voz de la mujer me sonaba inquietantemente familiar, pero no podía recordar exactamente de dónde la conocía. Voy a incluir aquí una transcripción de la comunicación, pero excluiré ciertos detalles por razones que se harán evidentes. Y lo que dijo fue lo siguiente. Este es un mensaje para los seres del reino mortal. Para aquellos que habitan las tierras sobre nosotros. Tenemos las respuestas que buscan. Los misterios de la tierra y los mares serán revelados. Lo que siguió fue una serie de números que Jack confirmó que eran coordenadas y una fecha y hora específicas, detalles que no revelaré públicamente. Ven a este lugar y di estas palabras, ex nihilo nihil fit. Sanguis meus tibi. Ven a nosotros y todo te será revelado. Jack detuvo la grabación sin demora, con el cuerpo temblando y el rostro pálido. Voy a necesitar esa bebida ahora, dijo tembloroso. Obedecí sin rechistar, le serví a mi compañero un vaso grande de whisky y pedí uno para mí también. Compartimos una bebida fuerte antes de que Jack se recompusiera lo suficiente para continuar.
El mensaje se repitió durante 1 hora, explicó. En ese momento nuestros micrófonos dejaron de funcionar y perdimos la señal. Pero esa no fue la parte más aterradora. En cuestión de minutos, la temperatura del agua aumentó drásticamente. Es decir, pasó de bajo cero a casi hervir, como si el mismísimo infierno estuviera subiendo a la superficie. Esto debería haber sido imposible, y sin embargo, juro que es la verdad. Hizo una pausa para beber otro trago largo de licor fuerte. Como se puede imaginar, este suceso causó un miedo considerable entre la tripulación. Pero afortunadamente, la temperatura del agua bajó pronto y no perdimos tiempo en levantar anclas y abandonar la zona. Nuestro equipo estaba quemado, pero teníamos la grabación de audio que llevamos a casa para entregársela a nuestros superiores. Asentí con la cabeza fascinado. La historia de Jack era una locura, pero yo estaba pendiente de cada una de sus palabras y ahora realmente creía en el viejo lobo de mar. Tenía muchas preguntas, pero una en particular me vino a la mente. Las palabras en latín, ¿qué significan?, pregunté temblando. Jack tardó un largo y tenso momento en responder, aunque no pudo mirarme a los ojos mientras susurraba la traducción. De la nada no surge nada. Mi sangre por ti. Mi corazón casi se detuvo y respiré profundamente antes de hacer mi siguiente pregunta. ¿Qué hiciste después? Jack resopló antes de tomar otro trago. Te diré lo que deberíamos haber hecho, nada. Argumenté firmemente que el mensaje debía ignorarse. Estábamos tratando con poderes que no entendíamos, y existía una clara posibilidad de que nos estuvieran atrayendo a una trampa. Las coordenadas comunicadas en el mensaje estaban ubicadas justo en el medio del abismo Challenger. ¿Conoces esta región? Por supuesto, respondí después de pensarlo un segundo. El punto más profundo del lecho marino, ubicado en la fosa de las Marianas, en el Pacífico Occidental. Creo que el Trieste fue el primer submarino en descender a sus profundidades en 1960. ¿Y no hizo James Cameron un descenso en solitario? Sí, respondió Jack riéndose. El pez gordo de Hollywood se hundió en el Deep Sea Challenger en 2012. Ha habido varios descensos más en los años posteriores, aunque dudo que alguien se hunda en un futuro próximo. No después del incidente. ¿Qué demonios pasó?, pregunté con los labios temblorosos. Jack vació su vaso y se sirvió otro antes de responder. Andy Smith era el exdirector de OSIU que me reclutó. En ese momento ya estaba jubilado. No voy a nombrar a su sustituto, pero probablemente puedas descubrir su identidad si investigas un poco. Basta con decir que el nuevo jefe era un auténtico hijo de puta arrogante y ambicioso también. Como dije, me opuse a la expedición y no fui el único en hacerlo. Pero en cada generación y organización hay algún imbécil que cree que puede enfrentarse a los dioses. Que sigue traspasando los límites y no piensa en las consecuencias. Y, por supuesto, esta ocasión no fue diferente. Dejó su vaso y se le formaron lágrimas de ira en los ojos mientras sostenía su teléfono con una mano temblorosa. Teníamos la hora, la fecha, el lugar y las instrucciones, explicó Jack, y las seguimos al pie de la letra. El sumergible utilizado para la operación se llamaba DSV Voyager. Su diseño y especificaciones se basaban estrechamente en el Limiting Factor, que ha realizado varias expediciones al punto más profundo, pero el Voyager fue modificado específicamente para esta misión y puesto bajo el control de la OSIU. La Voyager tenía una tripulación de 2 hombres, Collins y Rory Heath. Ambos eran marinos con décadas de experiencia trabajando y pilotando sumergibles. Estos tipos eran profesionales y estaban entrenados para lidiar con cualquier escenario imaginable. Pero nada podría haber preparado a estos hombres para el infierno al que los enviamos, como corderos al matadero. Esos pobres bastardos. Hizo una pausa y suspiró profundamente mientras miraba su vaso. El día de la misión voy a reproducir la comunicación final con la tripulación de la Voyager. Debo advertirles que no es una conversación fácil. Me preparé, sin saber muy bien qué esperar, pero sabiendo que seguramente no sería nada bueno. Escuché una llamada de radio bidireccional entre la Voyager y su cuartel general en la superficie. Me recordó una conversación entre los astronautas y su comando y control en la Tierra. Houston, tenemos un problema.
Esta transmisión no provenía del espacio exterior, pero los pioneros se encontraban en un entorno igualmente extraño y peligroso. Sin embargo, los acuanautas se mostraron tranquilos y profesionales mientras entregaban sus actualizaciones, al menos inicialmente. Countdown. Bienvenidos al fin del mundo, caballeros. A 10.920 metros bajo la superficie del océano. Recibido, Voyager, dijo una voz masculina en el otro extremo. Por favor, envíenos sus actualizaciones de estado. Hemos atracado de forma segura en el lecho marino en las coordenadas precisas proporcionadas. El casco presurizado está intacto. El entorno es estable. Estamos listos cuando usted sea el comandante. Muy bien, dijo el oficial naval anónimo. Hubo una larga pausa antes de la siguiente transmisión, que supongo se debió a las discusiones que se estaban llevando a cabo en la superficie. Sin embargo, finalmente el comandante comunicó sus órdenes. Muy bien, Voyager. Está autorizado a continuar. Por favor, transmita el mensaje. Entendido, señor. Un momento después, escuchamos esas siniestras palabras en latín que sonaban a todo volumen por los altavoces, un sonido amortiguado por la intensa presión, pero de algún modo aún audible. Ex nihilo nihil fit. Sanius meustivi. La voz siguió repitiéndose una y otra vez y resonando en el océano más profundo y oscuro de la Tierra. Sacudí la cabeza con incredulidad, atónito de que alguien en una posición de autoridad pudiera ordenar una misión tan imprudente. Mientras lo hacía, miré a Jack a los ojos y me miró fijamente con dureza. Seguimos escuchando la grabación de audio mientras se desataba el infierno. Comenzó con un sonido sordo y lento que se fue haciendo cada vez más fuerte e intenso. Comando. Estamos recibiendo una actividad sísmica importante aquí abajo, dijo el piloto, con su voz, que antes era tranquila, ahora empezando a quebrarse. Por favor, repita Voyager, llegó la confusa respuesta desde la superficie. Una segunda voz en pánico gritó desde el sumergible. Dios mío, el fondo del mar se está abriendo. Mantén la calma, Voyager. Pon en práctica los protocolos de emergencia. La temperatura exterior está subiendo rápidamente, dijo el piloto. El agua se está poniendo roja, Dios mío, ¿qué diablos está pasando? Viajero, dime lo que ves. ¿Me copias? Están por todos lados, vienen a por nosotros. ¿Qué sucede a tu alrededor, Voyager? ¿Qué está pasando ahí abajo? No son humanos. Parecen hombres, pero no lo son. Estas bestias, estos demonios. Vienen de las sombras. Sus ojos, oh Dios, esos malditos ojos lo ven todo. Maldita sea, Collins. Recupérate. Es demasiado tarde. Están dentro de nosotros. Ya no podemos luchar más. Rodríguez, se ha ido. El aire se está acabando, la presión aumenta, Dios mío. Siguieron varios segundos de gritos frenéticos y espeluznantes, y luego silencio. Nada más que interferencias del submarino mientras el comandante gritaba inútilmente por la línea. Voyager. ¿Me copias? Voyager. Contéstame, maldita sea. En ese momento, Jack terminó abruptamente la grabación de audio, dejándome en un silencio atónito. Había mucho que mi cerebro aterrorizado debía procesar en ese momento, pero una cosa en particular vino a mi mente, las entidades humanoides sombrías con ojos ardientes. Los acuanautas aparentemente habían sido atacados por estas criaturas en el fondo del océano, pero yo ya estaba familiarizado con estos demonios, porque habían rondado mis sueños apenas la noche anterior. Pasó un tiempo hasta que pude hablar de nuevo y hacer mi siguiente pregunta. ¿Qué pasó ahí abajo, Jack? Mi compañero solo pudo encogerse de hombros antes de responder con sinceridad. No lo sabemos con certeza. La explicación más plausible es una ruptura del casco y una implosión debido a la inmensa presión. Los miembros de la tripulación pueden haber alucinado como resultado de la falta de oxígeno. No quedaría mucho después de un incidente así. Aún así, enviamos un sumergible no tripulado al lugar para buscar cualquier señal. Pero no encontramos nada. Ningún escombro. Ningún resto humano.
Ninguna evidencia de que la Voyager hubiera estado allí alguna vez. Y según el registro oficial, nunca lo fue. La Voyager no estaba en los registros. Collins y Rodríguez supuestamente murieron en un accidente de entrenamiento y todo el horrible incidente fue encubierto. Asentí con la cabeza, porque de repente estaba de nuevo en territorio familiar. Una misión no revelada que salió mal. Hombres buenos asesinados debido a la negligencia de los altos mandos y un encubrimiento por parte de los que estaban a cargo. Es una primicia, incluso sin mencionar los aspectos más inusuales, murmuré. Así es, respondió Jack solemnemente. Pero, lamentablemente, ese no es el final de la historia. Sentí que se me hundía el estómago al entender esas palabras. El mensaje. Las criaturas que surgieron de las profundidades. No van a detenerse, ¿verdad? No, no lo son. Confirmó Jack con vergüenza en su voz. Ese día desatamos algo. Un mal antiguo que estuvo atrapado en las profundidades del océano durante miles de años. Y ahora, gracias a nuestras acciones imprudentes, este mal es libre. Suspiró y bajó la voz hasta convertirla en un susurro antes de dar más detalles. Renuncié a mi puesto poco después del fiasco del abismo Challenger. Era eso o terminar asesinando a mi oficial al mando. Aún así, tengo amigos en la OSIU y me entero de lo que está pasando. La actividad durante el último año ha sido increíble. Desapariciones en el mar, criaturas no identificadas que emergen de las profundidades, voces incorpóreas que se escuchan en las costas y personas sombra avistadas en plataformas petrolíferas e islas aisladas. Han ocurrido tantos incidentes que la unidad ya no puede hacer frente a ellos. Algo muy aterrador está sucediendo en nuestros océanos y esto solo va a empeorar. El resto de nuestra conversación de esa mañana está algo borroso en mi memoria. Recuerdo que compartimos al menos una copa más antes de que Jack se fuera de mi casa. Recuerdo sus palabras de despedida cuando lo acompañé hasta la puerta, con los ojos enrojecidos y medio enloquecidos. Cuidado con las pesadillas, amigo mío, le advirtió. Los demonios no solo rondan los mares. Pueden meterse en tu cabeza, si se lo permites. Y con eso, se fue. Esa noche fue aún peor que la anterior, ya que ni siquiera el alcohol me ayudó a dormir bien. Las pesadillas no eran tan vívidas como antes, pero en su lugar me asaltaron una serie de imágenes horribles, hombres ahogándose en el mar, sirenas que atraían a niños a tumbas acuáticas. Y monstruos horribles indescriptibles que ascendían desde las profundidades heladas. Y todo el tiempo vi a esos horribles demonios sombríos. Cada vez que cerraba los ojos, me asaltaban los orbes ardientes que tenían en lugar de ojos. Parecía que me miraban fijamente el alma, que conocían todos mis secretos y deseos más oscuros, y que explotarían cada debilidad posible para destruirme. Realmente temo no poder volver a descansar nunca más, no después de todos los horrores que había visto y oído. Llamé a Jack a las 5 de la mañana del día siguiente y descubrí que ya se había levantado. Su voz sonaba extraña por teléfono, pero acordamos encontrarnos en el puerto deportivo poco después del amanecer. Jack me dijo que sería nuestro último encuentro y que me proporcionaría todas las pruebas que necesitaba para publicar mi historia. Esperaba que no fuera en serio cuando dijo que esta sería la última vez que nos veríamos. Esta historia me ha afectado como ninguna otra, infectando mi subconsciente y apoderándose de mi vida entera. No había nadie más con quien pudiera hablar de esto. Jack Brady era la única persona que lo entendía. Llegué al puerto deportivo poco después del amanecer, me senté en el banco durante casi una hora mientras esperaba a mi compañero. Miré hacia el mar y vi una tormenta formándose en el lejano horizonte, con nubes negras y olas poderosas claramente visibles. Sin embargo, en ese momento no pensé mucho en eso. Jack llegó tarde, lo cual no era habitual en él. Intenté llamar a su número, pero saltaba directamente el buzón de voz. Ahí fue cuando empecé a preocuparme. Recordé de nuestro encuentro anterior que el preciado yate de Jack, el Nautilus, estaba atracado en el puerto deportivo y me pregunté si estaría trabajando en el barco. Caminé por el embarcadero, prestando atención cansina al agua y al frente de tormenta que avanzaba rápidamente en mi dirección. Para mi sorpresa, el Nautilus no estaba amarrado.
Observé el puerto deportivo y vi el barco de Jack a flote y deslizándose hacia la entrada del puerto con las velas desplegadas y el motor en marcha. Y Jack estaba al timón, dirigiendo el barco y dirigiéndose hacia el mar. El pánico se apoderó de mí mientras corría por el embarcadero y gritaba su nombre. Recordé lo que me había dicho en nuestro segundo encuentro, que no había vuelto a navegar desde que se jubiló y que nunca más volvería a hacerlo. Puede que hubiera cambiado de opinión, por supuesto, pero algo no iba bien. Jack navegaba directamente hacia la tormenta que se avecinaba y no respondió a mis llamadas cada vez más desesperadas. En cambio, Jack miró directamente al mar, con una determinación firme en su rostro y una mirada extremadamente concentrada, como si estuviera hechizado o atrapado en un trance. Corrí hasta el borde del embarcadero mientras la tormenta se acercaba y me asaltaron fuertes vientos y lluvia. Seguí gritando hasta que mis pulmones no pudieron más. Jack no se dio la vuelta y su barco navegó directamente hacia la violenta tormenta. Me puse en contacto con la guardia costera de inmediato y comenzaron la búsqueda lo antes posible. La tormenta fue intensa y violenta, pero de corta duración. El Nautilus fue encontrado más tarde ese día, volcado y apenas a flote. Jack Brady no estaba a bordo y no se encontraba en ningún lugar de los alrededores. La búsqueda continuó durante 3 días, pero no se encontró ningún rastro y finalmente se suspendió. Las autoridades concluyeron que Jack se había perdido en el mar y se había ahogado. Nadie podía explicar por qué un marinero experimentado había salido durante una fuerte tormenta sin tomar ninguna de las precauciones habituales. Muchos pensaron que se había suicidado, pero yo lo sabía mejor. Seguramente, cualquier mal que se hubiera desatado finalmente había vencido a Jack Brady, obligándolo a hacer el fatal viaje por mar que se cobró su vida. Jack se había ido, pero me había dejado un regalo de despedida. Debido al caos de ese día, pasaron varias horas antes de que revisara mis correos electrónicos en mi teléfono. Cuando lo hice, descubrí un mensaje de la cuenta de Jack, un correo electrónico sin asunto y que solo contenía un hipervínculo. En circunstancias normales, habría eliminado el correo electrónico como spam, pero en lugar de eso hice clic en el enlace que me llevaba a una carpeta. Dentro de la carpeta había un auténtico tesoro de pruebas y datos, todas las grabaciones de vídeo y audio que Jack me había reproducido durante nuestras reuniones y mucho más. Esto incluía registros, declaraciones de testigos, informes de inteligencia e innumerables fotografías y documentos que seguramente demostraban más allá de toda duda razonable que los relatos de Jack eran ciertos. Si tuviera tiempo, seguiría haciendo mi debida diligencia, investigando y estudiando cada documento y confirmando su veracidad mientras sigo pistas y busco más testigos. Pero, por desgracia, temo que mi tiempo sea limitado, por lo que me veo obligado a escribir este breve artículo. Porque, como veis, el mal que se apoderó de Jack ahora está firmemente arraigado en mi cabeza. No son solo mis sueños los que están plagados de imágenes de pesadilla. Durante las horas del día me siento atraído por el océano. Paso horas al borde del agua y mirando fijamente al mar, con un deseo abrumador que surge de mi interior mientras me siento atraído hacia el abismo frío e implacable. Estoy luchando con todas mis fuerzas, pero temo que sea solo cuestión de tiempo antes de que las fuerzas demoníacas que ahora controlan nuestros océanos, se apoderen de mi cuerpo y mi alma. Por eso, me estoy esforzando en un último acto desesperado. Está claro que nuestro gobierno es incapaz de detener el mal que desató sin saberlo, y parece que su única prioridad es encubrir su propia complicidad en estos eventos. Pero, aunque esté condenado, aún tengo esperanzas para la humanidad. Comparto la historia de Jack con la creencia de que alguien que la lea puede evitar que este mal nos destruya. Las pistas seguramente están ahí, el conocimiento antiguo o la magia blanca que mantuvo a raya a estos demonios acuáticos durante tantas generaciones. Debe haber una manera. ¿Ustedes qué opinan desde Relatos para la Noche? Cuídense y no olviden suscribirse al canal. Hasta la próxima.